tardes, mis estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos a este encuentro multimodal de estática. Eh, la tarde de hoy, pues vamos a dar un breve repaso de ese material que ya estaba subido dentro de la plataforma, que pertenece al segundo eh, parcial eh, de estática, que es la parte de estructuras que está. Dentro de ese parcial están entramados, armaduras y vigas, ¿verdad? Bueno, y esto ya lo tuvieron que haber ustedes presentado. Esta guía que les voy a presentar ahora, pues ya está también disponible en plataforma y ustedes ya la tuvieron que haber revisado porque ya esto es parte del segundo parcial, pero tenemos que dar, pues, digamos, la materia. Tenemos que hacer una retroalimentación de eso que estaba allí, que era las clases para este segundo parcial. Pues, hoy exactamente cuando son las 4 y 3 de la tarde del día 21 de octubre del 2024, del trimestre 2024-3, pues vamos a dar refuerzo de esa clase, ¿no? Bueno, para iniciar, esto es una guía que hice en 2021 para acá, para la universidad. Entre los convenios de la Unión Europea con el IETSI. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es entramados, ¿verdad? El entramado o los entramados, vamos a hablar primero, vamos a trabajar con equilibrio del cuerpo rígido y vamos a ver lo que es estática del cuerpo rígido, corrijo, equilibrio o reposo y condiciones de fuerza. Fíjese que para hablar de las fuerzas resultantes, vamos a decir que la fuerza resultante es igual a ¿qué? A cero. Cuando hablamos de equilibrio y los momentos también en un determinado punto son igual a cero, ¿no? Aquí señalan que P es punto. Y bueno, ya las ecuaciones de equilibrio vamos a tener, si estamos trabajando en un plano, sumatorio de las fuerzas en X, sumatorio de las fuerzas en Y igual a cero. Y si estamos trabajando en el espacio, sumatoria de la fuerza en X igual a cero, sumatoria de la fuerza en Y igual a cero, y sumatoria de momentos en Z igual a cero. ¿Ok? También para los momentos, vamos a tener, si estamos trabajando en el plano, que vamos a poder hacer momentos en un determinado punto una sola vez, pero si estamos trabajando en el espacio, podemos hacer un momento por cada uno de los ejes, tanto en X, tanto en Y, tanto en Z. Fíjense que generalmente nosotros vamos a trabajar lo que son los entramados, armaduras y vigas solamente en el plano. Es por ello que vamos a tener tres ecuaciones de equilibrio, lo que es sumatoria de las fuerzas en X igual a cero, sumatoria de las fuerzas en Y igual a cero y sumatoria de momentos en un determinado punto igual a cero. Es decir, vamos a tener tres ecuaciones de equilibrio para resolver nuestros problemas. Procedimiento para la aplicación de las ecuaciones de equilibrio. Para un sistema estable se procede de la siguiente manera. Número 1, selección del sistema mecánico. Conviene de acuerdo a las soluciones requeridas. Sistema mecánico está referido a un cuerpo, recordando que el sistema mecánico está referido eh, a un cuerpo o a una combinación de cuerpos conectados entre sí, los cuales pueden aislarse para su estudio, ¿verdad? Y el segundo punto, selección de un sistema mecánico. Número 2, dibujar el diagrama de cuerpo libre del sistema mecánico seleccionado y se debe tomar en cuenta lo que es el peso, conexiones a tierra o vínculos vinculados a aplicación de la tercera ley de Newton, ley de acción y reacción, ¿verdad? O sea que fíjate que hay que dibujar el diagrama de cuerpo libre
del sistema mecánico seleccionado y se debe tomar en cuenta peso, conexiones a tierra o vinculados también, o sea, dispositivos que estén vinculados a tierra. Y se aplica la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción. Definición del sistema de referencia en X y Y, aplicación de las ecuaciones independientes de equilibrio, ¿sí? Es decir, que en un sistema máximo se puede aplicar sumatoria de la fuerza en X, sumatoria de la fuerza en Y y sumatoria de momento en un determinado punto. Fíjense que el equilibrio del cuerpo rígido, un ejemplo, para el sistema mecánico mostrado determinar las fuerzas necesarias para mantener el sistema de equilibrio y normales en los puntos A, C, D y E. Entonces, los datos son el radio del disco, longitud de la barra, ángulo alfa, peso, disco y barra. Y asumir los contactos lisos. Es decir, que aquí esta parte está lisa y en esta parte está lisa. Entonces tenemos un sistema que está formado por barras y un disco. Y que esa barra está en contacto en el punto A, pero también está en contacto en la barra con el disco en el punto ¿qué? En el punto E. También está en contacto por la pared. Sí, fíjate que cuántos puntos de contacto tenemos. Tenemos un punto de contacto en A, un punto de contacto en E, un punto de contacto en D y un punto de contacto ¿dónde? En C. Quiere decir que tenemos tres puntos de contacto. A, E, D y C. Cuando nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre, debemos, en este caso, aislar lo que es fíjate que aquí vamos a trabajar la barra, ¿verdad? La barra. Entonces aislamos la barra aparte, ¿no? Esta barra la sacamos aparte. Fíjate que en el punto A, acá, en el punto A, hay una fuerza aplicada y en este punto hay una normal, ¿verdad? Ok, o sea, hay una fuerza aplicada y hay una normal. Hay un peso, ¿verdad? WB, y en este punto E, fíjate que aquí hay una fuerza aplicada y como hay un punto de contacto, recordando que se produce una normal cuando el sistema está simplemente apoyado. En el punto E, como hay también un punto de contacto y está simplemente apoyado, se produce una normal, un uso de que es perpendicular a la barra, ¿no? Porque recuerde que esta normal aquí es perpendicular al piso y aquí es perpendicular a la ¿qué? A la barra, ¿no? Recordando que el ángulo que forma la horizontal con la inclinada es el mismo que forma la perpendicular con la ¿qué? Con la vertical. Por lo tanto, alfa aquí es igual a ¿quién? A alfa también. Si nosotros queremos plantear o hallar, por ejemplo, la normal E, podemos aplicar lo que es sumatoria de momentos en el punto A igual a cero. Y cuando aplico momento, vamos a aplicar la regla a la mano derecha. Y aquí vamos a buscar que para hacer sumatoria de momentos en E va a ser la normal E. Recuerden que si gira así, en sentido antihorario, va a ser positiva, ¿verdad? Va a ser positiva, pero si gira así, en sentido horario, ¿va a ser qué? Negativa. Entonces, si yo estoy aplicando momento en el punto A, en este punto justo, y yo tengo una distancia que de aquí a aquí es LI, ¿verdad? Entonces sería LI, y como esta barra está perpendicular, viene siendo LI por la normal de su E. ¿En qué sentido? ¿Cómo gira? En sentido positivo. Aquí, fíjense que aquí aparece menos L medio, ¿pero por qué? Porque esta distancia de aquí hasta aquí mide L medio, ¿verdad? Y si yo la proyecto aquí,
y yo tengo el ángulo aquí, y yo la quiero llevar de aquí para acá, sería L medio por el coseno, porque estoy trabajando por el cateto adyacente. Entonces aquí tendría L medio por el coseno de alfa por el peso W de la barra. ¿Pero por qué negativo? Porque esta fuerza, cuando yo la coloque aquí, yo digo este es el brazo, que sería menos, sería L medio por el coseno de alfa por WB. Esta me va a girar en sentido ¿qué? En sentido negativo, y va a ser igual a ¿qué? A cero. ¿A quién voy a despejar yo de aquí? Precisamente a la normal ¿qué? A la normal E. Cuando despeje la normal E, este que está positivo pasa para allá, negativo pasa para allá por el positivo y queda L medio por el coseno de alfa por WB entre L y su I, entre este que pasa a dividir. ¿Ok? También yo pudiese, una vez que consiga, fíjate que aquí logramos conseguir lo que es la normal E, que es esta, ¿verdad? Que está aquí, pero yo ahora debo conseguir la fuerza F. Una vez que conseguí la normal esta, yo aplico ahora, fíjate que son tres ecuaciones de equilibrio en el plano: sumatoria de la fuerza en X, sumatoria de la fuerza en Y y sumatoria en un momento. Pero esa fuerza de momento no la puedo aplicar en un mismo problema dos veces, sino como ya la apliqué, solamente me queda agotar la sumatoria de la fuerza en X y la sumatoria de la fuerza en Y para resolver ¿qué? El sistema. Entonces yo digo, sumatoria de la fuerza en X es igual a cero, ¿no? Aquí que tendría fuerza F, ¿verdad? Siguiendo el sistema de qué? De referencia horizontal en X, vertical en Y. Entonces digo, sumatoria de la fuerza en X igual a cero. ¿Qué me queda? La fuerza F positiva, ¿verdad? Positiva. Menos, menos, ¿verdad? La normal E por el seno de quién? Por el seno de alfa. ¿Por qué? Porque esta fuerza la vamos a proyectar. Fíjate que aquí la vamos a proyectar en el eje que vertical, es decir, esta fuerza que está así, que es la normal E, y que aquí tengo un ángulo alfa. Cuando yo complete su triángulo de fuerza, digo, del origen parto un vector y perpendicular busco el extremo. Esta trabaja con el seno de quién? De alfa. Y esta, que está aquí, trabaja con el coseno de quién. Que no me sale bien. Por el coseno de alfa. No sé si se logra ver ahí. Entonces, cuando yo la vaya a proyectar en el eje horizontal, porque estoy hallando la sumatoria de la fuerza en X, multiplico la normal E por el seno de alfa. ¿Y qué sentido tendría? Negativo. Entonces sería la fuerza menos la normal E por el seno de alfa igual a ¿quién? A cero. Y de aquí despejamos a ¿quién? A la fuerza, que viene siendo la normal E por el seno de ¿quién? De alfa. De la misma forma, ahora yo quiero saber cuánto vale la normal A. Ahora aplicamos sumatoria de la fuerza de Y igual a cero. ¿Qué me va a quedar? La normal A positiva. Y esta, ahora la vamos a descomponer por el coseno. Sería normal E por el coseno de ¿quién? De alfa positiva, ¿verdad? Menos, menos W, ¿qué? WB. O sea, sería normal A más la normal E por el coseno de alfa menos WB. ¿Igual a quién? Igual a cero. Y de aquí vamos a despejar la normal, ¿qué? La normal A. Este va a ser de positivo pasa a negativo y de negativo pasa ¿a qué? A positivo. Ok, entonces ahí vemos, digamos, un claro ejemplo de cómo manejar las tres ecuaciones de equilibrio en estática y cómo aplicarlas para determinar determinadas reacciones en este caso, en un entramado
entramado, mecanismo, entramado, ¿cómo se le entramado, se le puede llamar entramado, otro nombre que decide mecanismo o marco, ¿no? Entonces aquí, bueno, aquí vamos a seguir. Fíjate que ahora, si yo analizo, aquí analizamos la barra. Ahora, ¿qué pasa cuando yo analice el disco? ¿No? Vamos a analizar ahora oído, lo que es el disco. El disco es este. Ah, pero ¿por qué no me señala? O sea, yo la cosa aquí. El disco es este. ¿Verdad? Aquí estamos analizando el disco, ¿verdad? Vamos a ver una cosa. Yo había dicho que cada uno de estos tenía unos puntos de contacto, ¿no? Por lo menos aquí tenía el punto E, el punto D y el punto C. Cada uno de esos puntos de contacto, cuando yo analice mi cuerpo de estudio, que ahora es el disco, hace un momento analizamos la barra, por lo menos en el punto E, que es este, me produce una normal que es perpendicular a esta barra, ¿verdad? Es perpendicular a la barra. Fíjese que si ella es perpendicular y yo tenía una línea aquí, pero ya, ¿por qué no me sale? Ya. Si es perpendicular y yo tenía una línea aquí, mire, vamos a colocarla aquí. Ay, pero ¿por qué no me agarra, chico? Ahora sí, disculpen, muchachos. Ah, aquí. Y yo tengo el ángulo alfa aquí abajo. Aquí está alfa. Entonces, el ángulo que forma la horizontal con la inclinada es el mismo que forma la perpendicular, ¿verdad? Con la vertical. ¿Lo ven? Ahora bien, ese sería el punto de contacto en E. Pero aquí en D, si ustedes se ponen a ver, ocurre lo mismo que ocurre en E, pero con aquí la pared vertical. Entonces yo, bueno, yo puedo tomar aquí una recta, ¿verdad? Y justo en este punto, la normal D, la normal D es perpendicular. La normal D es perpendicular. Aquí abajo voy a colocar otra horizontal. Ah, pero no me cuadra. Aquí. Entonces, justo en este punto, ¿verdad? Yo voy a colocar la perpendicular. Entonces, fíjense que aquí ya estamos analizando lo que es el punto D, el punto E, perdón, C y D. ¿Qué me producen normales? Que son perpendiculares a la superficie donde están apoyadas. Si yo de acá quiero aplicar las ecuaciones de equilibrio estático, solamente puedo aplicar dos, ¿no? Oído con esto. Solamente puedo aplicar dos ecuaciones de estática. ¿Por qué? Si yo aplico sumatoria de momentos en el centro, todas las fuerzas son convergentes al centro, igual que el PA. Bueno, aparte de las normales, recuerde que el peso tiene un peso propio, este se va a concentrar en la mitad del disco, vertical y hacia abajo, ¿no? Porque es una fuerza que es vertical y hacia abajo. Entonces, cuando yo tenga esta situación, solamente puedo aplicar dos ecuaciones de equilibrio, como es la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y. No puedo aplicar más, porque si aplico la de momento, un ejemplo, y la aplico aquí en el medio, todas las fuerzas van a en el centro del disco, perdón,
Todas las fuerzas van a converger allí y entonces el momento va a ser ¿qué? Cero. Si yo digo, ¿por qué? Si yo la aplico en C, igualmente estas también no van a producir momento y no es me salen, se me anula este y este, y esta pues va a ir también al centro, ¿no? Generalmente se aplican en el punto, en el centro del disco, entonces todas convergen, entonces los momentos no va a servir porque todas se me van a anular. O sea, esta va en dirección del centro, esta va en dirección del centro, esta también. Entonces, lo que se aplica por lo general es sumatorio de las fuerzas en X y sumatorio de las fuerzas en Y. Si yo hago sumatorio de las fuerzas en X para este sistema, yo veo que acá está la normal D en sentido negativo. Está horizontal y a la izquierda, ¿verdad? Entonces, estaría a la izquierda y negativa. La normal E, esta que está arriba, yo voy a decir por acá que del origen parto un vector. Vea, ¿por qué me tendió en esta? Del origen parto un vector y perpendicular busco ¿qué? El extremo. Quiere decir que cuando yo descomponga la normal es NE en el eje horizontal, esta trabaja con el coseno y esta trabaja con el seno. Es decir, esta trabaja con el coseno de alfa y esta trabaja con el seno. Ya, me quedó mal. ¿Y esta trabaja con el seno de quién? De alfa. Entonces, me queda aquí menos normal D, que va a la izquierda, más la normal E por el seno de quién. Ah, no, perdón, aquí corrijo, muchachos, ¿no? Corrijo aquí había un error porque el ángulo. Ah, ya va. Aquí había un error. Voy a corregir porque el ángulo está es aquí. Entonces corregimos, ¿no? Hay una corrección aquí. Este trabaja con el seno de alfa y este trabaja con el coseno de alfa, que es este lado. Entonces, tengo menos normal en D. La normal E por el seno, que es el cateto opuesto, de alfa igual a cero. Y de aquí despejamos que la normal D es igual a la normal E por el seno de alfa. Pero fíjate que como la normal E no se conoce, entonces yo hago sumatorio de las fuerzas en Y igual a cero. ¿Y qué me queda? La normal C menos el peso WD menos la normal E por el coseno del ángulo igual a cero. Entonces la normal C va a ser igual a WB más la normal E por el coseno de quién? De alfa. Entonces, en este sentido, nosotros podemos, una vez teniendo un sistema 2x2, o yo le recomendaría, en este caso, conseguir la normal, una de estas normales a través de una de las barras y luego sí venirnos para este sistema. Por eso es importante, creo que aquí teníamos como dato la normal E de esta barra, ¿no? ¿Verdad? Como ya la hayamos analizado, entonces esta normal es dato de la parte anterior y ya teniendo la normal E, yo la sustituyo aquí y calculo la normal C. ¿Ok? Entonces fíjate que para entramados yo voy desarticulando de acuerdo al número de datos que yo tenga, ¿no? Por lo menos, si yo desarticulaba el disco de principio, me iba a quedar la normal C, la normal D y la normal E. Prácticamente era imposible calcularlo porque era un sistema hiperestático. ¿Ok? Era un sistema que, bueno, no sé, cuando generalmente es isostático, tengo el mismo número de ecuaciones que incógnito. ¿Ok? Entonces, primero se tuvo que analizar a quién. Se tuvo que analizar la barra
AB para obtener la normal E, y luego este sistema se me iba a quedar un sistema 2 por 2 porque iba a tener lo que es la normal C y la normal D. Es decir, iba a tener un sistema 2 por 2. Ya habiendo calculado la normal E de la barra. ¿Ok? Fíjense que vamos a hablar de algo muy importante que son los vínculos que se definen como elementos mecánicos que restringen el movimiento de los cuerpos. Y estos vínculos, este vínculo se utiliza para sostener la estructura tierra, ¿no? ¿Sí? Me explico, ¿no? Nosotros vamos a tener articulaciones móviles o de rodillo, ¿no? Y estas se pueden representar, ¿verdad? Un ejemplo, las móviles con un triángulo y unas rueditas aquí, pero también se pueden presentar con un rodillo simplemente o con un triángulo y la varilla y unos rodillos abajo. Las móviles o las de rodillo van a restringir precisamente la reacción perpendicular al plano donde ellas están aplicadas. Me explico. Si yo tengo esta y los rodillos están así sosteniendo una reacción, sosteniendo así como están aquí, en este punto van a quedar totalmente vertical. ¿Por qué? Porque va a quedar, esta reacción a su Y va a quedar completamente perpendicular. ¿Por qué? Porque los rodillos están sosteniendo una línea horizontal. ¿Ok? Articulación fija o articulación de pasador. Este tipo de articulación siempre va a restringir dos movimientos en el plano, como lo es la horizontal y como lo es la vertical. Es decir, un ejemplo, yo tengo una varilla y en mi dedo tengo es un apoyo, en este caso, en este sentido, un apoyo de pasador, una articulación fija. A esta barra no se le va a permitir el movimiento horizontal, pero tampoco se le va a permitir el movimiento ¿qué? Vertical. Por lo tanto, como él restringe tanto el horizontal como el vertical, fíjate que no restringe el momento, porque en este punto, justo en este punto, yo voy a tener lo que es este, justo en este punto, yo voy a tener lo que es un tornillo, una perforación con un tornillo y una tuerca, y él va a permitir que gire, va a permitir que gire, ¿verdad? Que gire, entonces no me va a restringir el momento. Por lo tanto, en ese punto A, yo voy a tener una reacción horizontal y una vertical, porque precisamente ese tipo de articulación restringe esos dos movimientos. Perfecto. Entonces, profesor, la barra puede estar horizontal o vertical como esté, porque no va a depender de la posición de la barra, va a depender, es el tipo, en este caso, es un tipo de articulación que me restringe el movimiento horizontal y me restringe el movimiento vertical. Vamos a tener lo que es la articulación, pues ya vimos la de rodillo, la articulación fija y la articulación de empotramiento o soldadura, ¿no? Esta articulación de empotramiento o soldadura es la que se está dando aquí y que produce estas reacciones y vamos a analizarlas por qué. Fíjate que un empotramiento o soldadura no me va a permitir ni el movimiento horizontal, en este caso, me va a generar una reacción horizontal vamos a remarcar aquí con otro color para que se vean. Aquí sería, perdón, me restringe la horizontal que es
a su X, pero también me restringe la vertical que es a su Y. Pero aparte de todo esto, también me va a restringir lo que es el momento, lo que es el giro. Entonces también me restringe la quién. Bueno, de aquí, parte de aquí. Lo que es el giro, que es el momento en A. ¿Por qué? Y digamos que la respuesta es una sola, porque si yo tengo un balcón, imagínense que yo tengo un balcón de una casa, y entonces yo no restringo el movimiento horizontal, restringo el movimiento vertical, ¿verdad? Pero no restringo el momento. Entonces, cuando la gente se para aquí, el balcón se cae, ¿no? Entonces, este apoyo de empotramiento restringe los tres movimientos en el plano, a su X, a su Y, y también restringe el momento. No va a permitir que se mueva horizontal, tampoco que se mueva vertical, pero tampoco que gire. ¿Ok? Un ejemplo, un balcón de una casa. Bueno, también existe lo que es de rótula libre, pero este de rotulación libre, que restringe a su X, a su Y, y solamente más que todo se da en el espacio, permite que él rote en diferentes direcciones, no va a ser porque este más que todo es para el espacio, rótula libre o férula, es decir, yo tengo que me restringe lo que es en X y en Y, pero la rótula no me la deja girar. No se va a dar en el plano. Si vamos a tener lo que es biela y corredera, ¿no? Y otro tipo de articulación, y la biela y corredera, si yo hago el análisis, ¿verdad? Hacemos el análisis, un ejemplo de aquí donde está la corredera, en la varilla me va a producir una normal, ¿no? Pero si hacemos el análisis ahora en la corredera, en el riel, porque aquí está, digamos, el patín, y si le hacemos a la barra, entonces me va a producir una normal justo aquí, pero si ahora se la hago al riel, entonces también me va a producir una normal contraria a la varilla por la tercera ley de Newton, ¿no? Si la normal, si yo estoy analizando la varilla, él me produce una normal en este punto que va entrando el cuerpo y perpendicular a la superficie, porque si un ejemplo, si ella es así, no, pero ya me quedo medio cochimba. Entonces aquí vamos a tener una normal. Y aquí estamos analizando el mismo plano. Si está aquí, entonces vamos a tener que la normal, pero ahora aquí va entrando a la varilla. Y aquí tenemos la misma situación, pero va entrando a la corredera, ¿no? Donde está el riel. ¿Ok? Bueno, aquí solamente aparece la normal. Aquí se aparece la carga P porque obvio que es la misma, ¿no? Es este, la misma P. Pero aquí no aparece porque estamos analizando la corredera. Ahora también vamos a hablar de lo que son las poleas lisas. En las poleas lisas, si yo analizo una polea justo aquí, donde está lo que es el apoyo fijo, la articulación fija, ¿verdad? Está la articulación fija en este punto, vamos a observar que se va a dar, perdón, aquí donde está el apoyo fijo, se va a dar dos reacciones, una a su X y una ¿qué? A su Y, porque precisamente va a restringir lo que es la horizontal y la vertical, y por supuesto, cuando yo cisalle o corte la cuerda aquí y la corte aquí, me va a producir lo que es la tensión una tensión y una tensión de salida, porque recuerde que la tensión es una fuerza que se da producto del corte de una cuerda o un cable, y esta siempre va a tomar la dirección de la cuerda o del cable saliendo del cuerpo de estudio, no entrando, ¿no? Por ahí una vez un estudiante me preguntó, profesor, y por lo menos en la reacción no solamente para las poleas, sino si yo estoy utilizando una articulación de pasador
en una varilla y ella está apoyada, está vinculada a tierra, el, el- la dirección ya sabemos que es horizontal y vertical porque produce dos relaciones, pero el sentido, por lo menos en el caso aquí, puede ir a la derecha, por lo menos a su X a la derecha y a su Y hacia abajo, o a su X a la izquierda y a su Y hacia arriba. Sí, no hay problema, porque cuando yo haga el cálculo, y por decir una medida positiva quiere decir que asumí el sentido correcto. Si la otra medida negativa, pues quiere decir, y una medida negativa de esas dos, quiere decir que asumí el sentido incorrecto. Es decir, si yo calculo a su X, entonces a su X me dio menos 20 newton. Quiere decir que la flecha que yo asumí dentro del diagrama de cuerpo libre, pues es incorrecta, porque va en sentido contrario al asumido. Y si me da positivo, quiere decir que pues asumí el sentido correcto. También vamos a ver los resortes, que los resortes cumplen la ley de Hooke, donde K es la constante elástica del resorte y A su X es la elongación del resorte. Esa A su X, por lo general, se acostumbra a calcular como el valor absoluto de la longitud inicial menos la longitud final para no estar volteando la fórmula, ¿no? Porque un ejemplo, si el resorte está a tracción, la longitud final va a ser mayor a la longitud inicial, pero si el resorte está a compresión, la longitud final va a ser menor a la longitud final. Entonces, a veces, para que no tengan esa confusión, pudiésemos decir de manera genérica que yo puedo tomar el delta X como el valor absoluto de la longitud inicial menos la longitud final para no estar volteando la fórmula aquí. Cuando me refiero al valor absoluto, es que esa longitud siempre, o esa deformación, bien sea producto del efecto mecánico, atracción o producto del efecto mecánico de compresión, me va a dar positiva o debe dar positiva. Entonces, para no estar volteando, porque un ejemplo, cuando está tracción, L final es mayor a L inicial y cuando está compresión, L final es menor a L inicial, para no estar volteando eso, entonces decimos la longitud inicial menos la longitud final, valor absoluto, y estaríamos diciendo que todo, este, digamos, ¿cómo se llama? Ese módulo me va a dar todo el tiempo positivo. Entonces, ¿cómo se define la fórmula? Precisamente se va a definir como la fuerza del resorte va a ser igual a la constante por la deformación de ¿qué? Del resorte. ¿Correcto? Ah, mira. Entonces, disculpen, era que tenía el teléfono que estaba que me sonaba y lo coloqué en silencio. Ahora bien, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Venían diciendo que el resorte también que puede actuar como un apoyo, como una articulación entre barras o de pronto entre barras y una pared, debe cumplir con la ley de Hooke, que es la constante por delta X o por esa deformación. Y yo le dije que para no tener problemas siempre la vamos a definir como el valor absoluto de la longitud inicial menos la longitud final. Fíjense, fíjense que nosotros en este sentido vamos a hablar de lo que es equilibrio de cuerpo libre, de cuerpo rígido, y vamos a hablar de la estabilidad del equilibrio o los grados de libertad. Cuando hablamos de los grados de libertad es el número de movimientos que puede experimentar un cuerpo en el plano o en el espacio. En este sentido se dividen en los siguientes: sistemas isotácticos, sistemas sistemas, corrijo, isoestáticos, quise decir, sistema hiperestático y sistema hipostático. Vamos a ver cada sistema. En un sistema isoestático, que es el que trabajamos en estática uno, en estática o mecánica uno, son elementos estables. Los grados de libertad son iguales a cero, es decir, no hay grado de libertad. Estáticamente se puede determinar y el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. Por lo menos aquí podemos observar que si se conoce P y cuando yo haga el diagrama de cuerpo libre de esta barra, por ejemplo, yo hago el diagrama de cuerpo libre de la barra,
aquí. Entonces yo digo que aquí está el punto A y aquí está el punto B y aquí está aplicada la carga P. En el punto A, como hay un apoyo fijo, se me produce una, bueno, vamos a colocarla aquí, una, ay, no me sale. Y no me marca el negro. Ahora sí. Una a su y una a su X, porque es una articulación fija de lo que es pasado. Y aquí se me produce una B, su Y, en un rodillo y es perpendicular al plano. ¿Cuántas incógnitas tengo yo en este sistema isostático? A su X, a su Y. Supongamos que P es dato, por supuesto. Y B su Y. Yo tengo tres ecuaciones de equilibrio, que es sumatoria de la fuerza en X igual a cero, sumatoria de la fuerza de Y igual a cero y sumatoria de momento en un punto igual a cero. Entonces, tres ecuaciones de equilibrio con tres incógnitas es un sistema isoestático. ¿Ok? Muy bien. Bueno, aquí si lo quieren volver a ver, supongamos también el sistema de referencia, ¿no? X y Y, que es importante, porque eso cuando yo doy la dirección de mi casa, yo vivo en la calle tal, con carrera tal, número tal, pero no doy el barrio, o el sector, o la organización, etcétera. ¿Ok? Entonces, el sistema de referencia es el que me indica que así es horizontal las X y así son vertical las Y, ¿no? Porque de pronto puedo inclinar ese sistema de referencia para que me quede más fácil en un determinado ejercicio. Ok, muy bien. Luego, finalmente, vamos a ver perdón, vimos los isostáticos, vamos a ver los hiperestáticos. Son sistemas estables. Los grados de libertad, fíjate que aquí son cero y aquí son menores a cero, estáticamente indeterminados. El número de ecuaciones es menor al número de incógnitas, ¿sí? Estos sistemas hiperestáticos en la ingeniería, digamos, son los más utilizados. Un ejemplo, porque me aseguran a mí de que de pronto esa estructura no va a fallar. Si yo hago un puente y sé que con el mínimo de apoyo él se va a sostener, pues yo le coloco más apoyo para asegurar, ¿no? Recuerde que cuando son vías humanas y se enseña en ingeniería, pues el factor de seguridad debe ser de 1.10, 1.20 por ahí, debe estar por encima de lo mínimo, ¿ok? Porque lo que van a estar allí son vías humanas. Entonces aquí vamos a suponer, yo tengo aquí la barrita, yo voy a marcar lo que es el punto A, el punto ¿qué? El punto B, ¿verdad? Aquí P, ¿verdad? Aquí vamos a tener A su y aquí vamos a tener A su X. Por aquí vamos a tener B su X y por acá vamos a tener lo que es B su Y. Si yo me pongo a contar, yo aquí tengo una, dos, tres y cuatro incógnitas, ¿verdad? En todo este sistema. Cuatro incógnitas. ¿Con cuántas ecuaciones de equilibrio tengo? Tres. Sumatoria de la fuerza en X, sumatoria de la fuerza en Y, sumatoria de momentos. ¿Qué significa? Que tengo más incógnitas que ecuaciones. Entonces el número de ecuaciones es menor, el número de ecuaciones es menor al número de incógnitas. Es decir, tengo más incógnitas, perdón, que ecuaciones, porque tengo cuatro incógnitas, que es A su X, B su X, B su Y, A su X, A su Y, B su X, B su Y, ¿verdad? Aquí no conozco la carga P, no la meto. Y tengo cuatro incógnitas con tres ecuaciones. Por lo tanto, el número de ecuaciones es menor al número de incógnitas. Pero en la vida real, en su materia ya de mecánica de los sólidos, van a ver que estos sistemas pues sí se tienden a resolver, ¿no? Y que en la vida real pues son sistemas que se aseguran cuando son vías humanas. Y los sistemas, estos son ya vimos los isoestáticos, los hiperestáticos, y ahora vamos a tocar lo que son los hipoestáticos. Y esos sistemas inestables, grados de libertad son mayores a cero, se pueden mover, existe movimiento y se aplica la segunda ley de Newton. Por lo menos aquí podemos ver un sistema que tiene puros rodillos. Es decir, si yo hago el diagrama de cuerpo libre,
de este sistema, ¿no? Un ejemplo, le hago mi barrita aquí, coloco mi punto A aquí, ¿verdad? Mi punto B aquí. Por aquí tengo mi carga P aplicada aquí. Y cuando coloqué mis reacciones, colocarlas en rojo, en el punto A va a haber una reacción. En el punto B va a haber otra reacción porque es un punto de contacto. Y en el punto C va a haber otra reacción. Entonces aquí me va a producir que este va a ser A en Y, ¿verdad? Vamos a llamar a este punto C. Vamos a llamar a este punto C. Este va a ser C en Y. Este va a ser B en Y. Y cada uno es perpendicular al cuerpo de ¿qué? De estudio. Fíjate que está bien, él restringe el movimiento vertical, por supuesto, colocando mi sistema de referencia. Cuando haga el diagrama de cuerpo libre de esta barra, ¿no? El diagrama de cuerpo libre de esta barra, y coloque el sistema de referencia, fíjate que la barra sí se puede mover en este sentido, porque no hay ninguna fuerza P que la frene de este lado. Entonces son sistemas muy inestables que ya no pertenecerían a cuerpos rígidos, o sea, a cuerpos en equilibrio, cuerpo rígido en equilibrio, sino pertenecerían a lo que es dinámica, porque ya se comienzan a mover. Ya aquí no estaría un cuerpo rígido en equilibrio, sino estaría un cuerpo rígido en movimiento. Y entonces obedecen la segunda ley de Newton, porque si un cuerpo se mueve para allá, entonces va a tener una aceleración, digamos, positiva en este sentido, ¿verdad? Entonces, esto no lo vamos a trabajar. ¿Cuáles son los que vamos a trabajar nosotros acá? Los sistemas estáticos, es decir, vamos a trabajar estos tipos de sistemas, estos tipos de sistemas, ¿ok? Vamos a trabajar esos tipos de sistemas. Fíjate que en los sistemas interconectados vamos a tener lo que son entramados, lo que son armaduras planas o cerchas y lo que son vigas. El entramado también se llama marcos o se le llama mecanismo. La diferencia entre los entramados y armaduras es que las armaduras, todas las barras internas, están dentro del cuerpo, son barras ideales. Y en los entramados, puede ser que tenga barras ideales o no tenga barras ideales. Y las vigas, que son cuerpos horizontales, que están en equilibrio, igual que los entramados y la armadura, pero que solamente soportan fuerzas cortantes y momentos flectores, ¿no? Y se deben diseñar para que estén siempre en equilibrio. Entonces vamos a ver los entramados, a ver, aquí con el tiempo dice, es un conjunto de barras y elementos conectados entre sí, la cual forman un sistema mecánico. Para ello se distinguen lo que son las barras ideales y una barra ideal que solo soporta cargas en el eje longitudinal de tracción o de compresión. Es decir, una barra ideal, si yo digo que hay una barra ideal, un ejemplo, yo tengo una barra ideal, entonces esta barra me va a soportar cargas de tracción, pero vamos a colocarla aquí en rojo, cargas de tracción, o también me pueden soportar cargas de ¿qué? De compresión. Pero ella no me va a soportar a mí cargas de este tipo, que la partan en su trayectoria ¿qué? Útil, en su eje longitudinal. O soporta cargas de tracción o soporta cargas de, de compresión. Es decir, que estas que están aquí no, estas que están aquí, X, no
no van para el baile, ¿no? No pueden estar actuando en una barra ideal. ¿Ok? Fíjense que en un ejemplo, un entramado como este que está aquí, ¿verdad? En este entramado, nosotros vamos a visualizar que yo tengo si yo hago el diagrama de cuerpo libre de esta barra, vamos a tratar a ver si podemos hacer en el tiempo que nos queda. Yo tengo el diagrama de cuerpo libre, vamos a separar los cuerpos. Tengo esta barra, tengo la horizontal, pero vamos a tratar de hacer un poquito más separada para acá. Colocar la horizontal como por aquí, la horizontal, o bueno, un poquito más para acá. La horizontal, y tengo, pero es que no se puede hacer la barra inclinada, o vamos a decir, no la puedo hacer, vamos a ver si la podemos hacer inclinada así. Y la inclinada, que es esta. Ahí más o menos me quedó, ¿no? Aquí, sobre esta, vamos a colocar lo que es la barra D, lo que es la barra C, lo que es la barra B, lo que es la barra A, ¿no? Aquí vamos a colocar el punto C, el punto E y el punto F. Y en esta barra vamos a colocar simplemente B y aquí E. Entonces, vamos a buscar aquí las flechas. Vamos a marcarlas en rojo. Vamos a analizar lo siguiente. Si yo tengo aquí en el punto D, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Bueno, importante colocar, bueno, el sistema de referencia decimos que es horizontal y vertical. Aquí se me produce ¿qué? Una tensión. Aquí hay un pasador, aquí hay una horizontal y hay ¿qué? Una vertical, un ejemplo. Aquí también habría una horizontal y una vertical porque es un pasador. Y aquí una horizontal y una ¿qué? Vertical. Aquí en C, como aquí hay un pasador también, todas estas irían al revés. Esta iría para allá y esta iría subiendo. En el punto E también hay una horizontal y una vertical. Una horizontal y una vertical. Y en el punto F hay una tensión. Fíjese que todas estas, los quise hacer así de manera rápida, porque todas estas que están aquí, estas, to- ay, pero ¿por qué no me agarra, Dios? Ahora sí. Todas estas, pero pues me agarró en rojo, están soportando carga sobre tu dedo longitudinal, igual que esta, pero esta no. Si esta no soporta ninguna carga, porque solamente la soporta en la esquina, si ustedes llegan y lo hacen, dice, bueno, profesor, aquí puede producir una B en X, y B qué, en Y, X y en Y, y esta me produce una resultante, vamos a colocarla en color a esta, ahora vamos a colocarla en verde, no, en verde no, en verde este. Me produce aquí una resultante, aquí, y aquí esa va a ser axial, o sea, ya va para hacer un poquito más esta. Esta va a ser axial a la barra. Una fuerza aquí, y aquí también va a tener una fuerza, ¿verdad? Entonces aquí me va a producir lo que es la fuerza. Estamos hablando de la barra B, una fuerza B saliendo de la barra. Y aquí una fuerza B también que sale de la barra. Bueno, mis estimados estudiantes, vamos a ver cómo estamos de tiempo, que yo creo que no me da más tiempo de hacer por el motivo. Ya más o menos vimos el concepto de barra real y aquí hay un ejercicio que les invito a que lo puedan revisar ya con la clase que vimos, con la que está en la plataforma, porque esto era una clase más de refuerzo.
yo creo que pueden visualizar, porque este ejercicio ya estaba hecho dentro de las clases que ya había dejado, para que ustedes pudiesen resolver su prueba, este, que eh, ya tuvieron que haber presentado. Espero esta clase haya sido de su agrado. Se despide de ustedes, su profesor Pedro Sánchez, esperándolo en otra oportunidad y bueno, esperando a ver si se conecta para tener una clase más interactiva, o que los que están aquí pues puedan venir de pronto a tener un feedback. Si no, pues no hay problema, les pueden ver en diferido. Las notas del primer parcial ya están cargadas, del primer examen, de la primera evaluación. Esta semana voy a corregirlas el segundo, y posteriormente la otra semana ya se cargarán el material para la tercera evaluación. Bueno, que viene, yo debo seguir el cronograma y ya tienen ustedes de actividades, la planificación, el plan de trabajo, para que ustedes lo chequen. Sin más que hacer referencia, se despide de ustedes, esperándolos ver en otra oportunidad y interactuar en otra oportunidad. Su profesor, Pedro Anselmo Sánchez Palacio. Hasta luego.